está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo verte llorar. Y aunque soy abuelo, con mis gafas y no, solo veo conmigo. Y aunque soy abuelo, y me voy al cielo, junto doy estrellas y me voy para París, lejos de este país. Y aunque soy abuelo, con mis gafas y no. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Análisis Semanal y vamos a empezar con nuestra sección de México. México, ¿verdad? Tenemos ya algunos temas seleccionados para esta sección y vamos a empezar con ¿cuál? Pues no sé, quieren... A ver qué temas hay. A ver, tenemos la narcotelevisora y su cónsul, violaciones en autobuses de Toluca y la UAM, reformas a los estatutos de la UAM. Lo de Toluca primero. A ver, Bueno, cuéntanos. pues lo de Toluca es algo muy, muy desagradable, muy grave que está Es sucediendo. como rápido. Es son 3 hechos que han sucedido en Toluca, en la ciudad, en el centro de la ciudad. Han secuestrado autobuses de pasajeros locales, pero los tienen secuestrados en la vía pública, no los llevan a algún lugar, sino los traen como circulando por las vías primarias, pero a toda velocidad sin detenerse. Los testigos, bueno, los secuestrados reportan que vieron varias veces pasar se cruzaron con patrullas, pero ninguna patrulla en ningún momento hizo algo por detenerlos, aunque iban a un exceso de velocidad notorio, pero nunca se les detuvo. No solamente los fueron robando, intimidando, golpeando, sino fueron violando a las mujeres también. En el último fueron 6 mujeres violadas. Terminan yéndolos a dejar a un lote baldío muy cerca del aeropuerto de Toluca, en donde pues ya la gente baja y pide ayuda, pero la gente de las casas cercanas no les abre, no les presta ayuda, pues tienen miedo, ¿no? También de prestar ayuda. De alguna manera logran comunicarse con sus familiares, algunos los van a recoger, piden la presencia de la policía, los llevan al Ministerio Público y en el Ministerio Público se niegan a levantarles la denuncia. ¿Saben por qué? No, ¿por qué? Porque eran muchos. Ay, no es cierto. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué? O sea, pero... Eso fue ¿qué es eso? lo que... O sea, es que no entiendo cómo, o sea... ¿Qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué Eso eran fue... mucho? Eran muchos. Entonces, Poca o sea, gente. era mucho trabajo, no les iban a levantar una denuncia a cada uno. Perdón. Sí, porque ¿qué son declaraciones y...? Ajá, tenían que rendir declaración. Ajá, entonces, ¿No? como es un proceso... pues no, Sí. eran demasiados, ¿no? No, qué terrible. Sí. Sí, dime. Sí, no, imagínate. Qué cosas, ¿no? Demasiadas personas para levantar una Sí, denuncia. ¿de qué parte de la ciudad? Entonces, pues, estas personas, al final de cuentas, algunas sí levantaron la denuncia, pero por robo, pero no por secuestro. No le levantaron la denuncia por secuestro, ni las violaciones. Tuvieron que recurrir a Claro, derechos humanos y a otras instancias para que se les levantase la denuncia. Pues sí, o sea, ¿qué les pasa? Y denunciar la negligencia de estas personas también. Porque imagínate, tienen que ahí hacerles exámenes médicos a las personas que fueron violadas, ¿no? O sea, tienen que, pues sí, o sea, analizar para empezar a investigar, ¿no? Y dar con las personas que cometieron estos delitos. Pues, ¿cómo? O sea, los dejan, o sea, no les levantan la denuncia porque son muchos. No quieren trabajar el Ministerio Público en el Estado de México. Y otra cosa notoria, Ramsés, es el hecho de que estos autobuses estaban circulando a una velocidad
excesiva, notoria, y no fueron detenidos, ni siquiera amonestados, ni una señal de la policía, que se cruzaron varias veces. ¿Qué piensas de eso, por ejemplo? Que ahí, para empezar, la misma policía está cometiendo una falta, porque por seguridad de los pasajeros, o sea, sí le debe de decir que baje la velocidad, ¿no? O sea, deben de tratar de, bueno, acercarse y decirle que tiene que conducir a la velocidad que no sé cuántos kilómetros sea, ¿no? Que marque la ley. Aquí en la Ciudad de México son 60 kilómetros por hora que puede andar el transporte de pasajeros. Y vemos que tampoco se cumple, ¿no? Obviamente no, pero bueno. O sea, es que es esa también esa situación, ¿no? Igual que aquí, ¿no? O sea, se permite. Es consuetudinario el hecho de que los transportistas violen el límite de velocidad. Es algo que sucede tan cotidianamente que nadie lo nota, pues, o sea, ni lo sanciona, ¿no? Es normal, el policía ve que pasa uno, seguramente ante sus ojos era el 10º o 50º autobús que pasaba hecho la chingada. Sí, porque ahí dices, bueno, ¿y qué no se nota aparte de la velocidad que hay como que movimiento extraño dentro del autobús? Porque yo pienso que sí o sea, pues están robando, amenazando, violando. O sea, Ajá, aquí por ejemplo nos dicen, supongo que los narcos que al quedarse sin mercado hacen esto para hacerse de recursos. A mí esto no es un hecho de para hacerse de recursos. Esto es para aterrorizar. Eso aterroriza a la población. a la población. Esto es un hecho de terrorismo. Esto es aterrorizar, tú lo dices, o sea, es aterrorizar a la población. Nosotros conocemos Toluca, conocemos a la gente que vive en Toluca, conocemos cómo se rumora, porque aunque es una ciudad, es pequeña todavía, y la gente se conoce en los barrios, y la información fluye subterráneamente, en forma de rumor. Seguro que la gente conoce de estos hechos desde el primero. O sea, esto solamente despierta terror, porque ¿cuánto pueden allegarse de recursos? Bueno, y pon tú, se allegan de recursos, los asaltan, pero ¿por qué traerlos horas golpeándolos y Sí. violándolas? A final de cuentas, es eso, ¿no? O sea, que sabes que vas a difundir un mensaje De terror, de o sea, terror, de que inseguridad, de que no te vas a querer subir ni a esas rutas, ajá. o sea, Horas, es- porque horas nos trajeron por las avenidas principales. sí, o sea, aparte se gastaron hasta que se les acabó Yo creo la que hasta que gasolina. se les acabó la gasolina, entonces decidieron dejarlos en algún lugar. Pero es un hecho que que yo pienso que va más allá de lo económico. Sí. Porque bueno, los asaltas y te vas, te llevas a lo mejor el camión. Ujú. Sí, a lo mejor si los bajas ya lejos, ya después tú te vas, ¿no? No sé, X, ¿no? Pero si tanto tiempo, sí es... Y por ejemplo, el hecho de que haya sido por avenidas principales, que hayan estado por avenidas principales, eso por ejemplo, te digo, también te habla de un mensaje de impunidad. Sí. Porque como en avenidas principales, ¿no? O sea, ni siquiera intentan esconderse, o sea, digo, ¿no? Salirse de la ciudad. Ajá, en el margen para poder escapar por la jurisdicción, no. A plena luz del día, en las avenidas principales, a toda velocidad, y nadie los detiene. Aquí nos dicen, bueno, también es el cártel de los templarios el que está ¿Toluca? en Toluca, ¿no? Pues no sé tampoco, te digo, qué tanto
un cártel sea de su interés en aterrorizar de ese modo a la población. Ya para empezar a cobrarles renta a los transportistas, por ejemplo. Puede ser. O sea, para que, bueno, tú quieres que esto no pase en tu ruta, entonces tienes que pagarme. Porque si no pagas, va a pasar en tus rutas. Estos hechos de terror. Y cosas, ya, porque pues yo supongo que les dicen que cosas peores, ¿no? Porque digo, hemos habido en muchas situaciones en otras partes de carreteras hacia el interior de la República que bajan a las personas y las matan. Sí, sí. ¿No? Así sin más ni más. O sea, se llevan a las mujeres y a los hombres los ejecutan. Niños, pequeños, todos son ejecutados de manera espantosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en el Estado de México. Una serie de violaciones en el transporte colectivo a la luz del día sobre avenidas principales a toda velocidad. La policía no los detiene y el Ministerio Público se niega a levantar una denuncia porque son muchos. No, es que digo así como que digo, ¿qué pasa? ¿Cómo? Es increíble, pero así ocurrió. Bueno, entonces pasamos a... Sí, pasemos al otro. Sí, a nosotros sí nos parece que el asunto es desestabilizar, ¿no? Sí, tiene mucha... por ese lado, ¿no? Como decimos, solamente causar terror en la población, que no pueda la gente salir a las calles segura y decida, por ejemplo, ni manifestarse, ¿no? Ahora con lo del 1 de diciembre detienen inocentes, lo mismo pagan justos que pecadores. Pues, ¿no? Vamos a pasar al segundo, que sería, vamos a ligarlo a la UAM, a lo que está ocurriendo en la UNAM, en la UAM, no en un plantel, sino en todos, ¿no? Se está intentando modificar el reglamento, modificaciones que propuso el rector general al reglamento de alumnos. Artículo 8, fracción D. Impedir o restringir el uso de instalaciones de la universidad. Eso, por ejemplo, ellos lo asumen como quien se atreva a manifestar su inconformidad mediante un paro estudiantil, toma de cafetería, rectoría o de la unidad, perderá el derecho a la titulación o será expulsado de la universidad. O sea, no, es muy fuerte. Ajá, porque es totalmente vago, ¿no? Impedir o restringir el uso de las instalaciones de la universidad a los alumnos. O sea, un artículo que diga eso, se permite impedir o restringir el uso de las instalaciones a la universidad. ¿Cómo? O sea, ¿bajo qué? ¿Cuál va a ser el argumento, no? Otro, al artículo 9, fracción 9 también. Realizar sin la autorización correspondiente actos de comercio actos de comercio en la universidad o en los lugares donde se desarrollen actividades vinculadas con la misma, y usar o disponer de los bienes o instalaciones de la universidad para fines contrarios a su naturaleza u objeto. Esto ellos lo interpretan como compañeros que honestamente venden golosinas, comida, artesanías, en la UAM, perdón, ya no podrían Nada de eso. nada de eso, ¿no? No, pero sí van a super restringirlos, ¿no? Ajá, dice, o si se utilizan las plazas públicas de la universidad para realizar una asamblea, reunión, convivios, serán suspendidos por 2 trimestres. O sea, por ejemplo, eso sí, porque dice, o instalaciones de la universidad para fines contrarios a su naturaleza u objeto. O sea, una asamblea estudiantil, ellos pueden considerar que no está dentro de los fines o la naturaleza de las instalaciones, Las ¿no? instalaciones, pero... Pues de hecho no está en el fin de las instalaciones. O sea, la escuela es para ir a estudiar, para ir a... Te digo, si es que esto funciona correctamente. No, es que el fin de las universidades autónomas es más que solamente ir a estudiar. O sea, el fin de las universidades autónomas Sí, es generar, ¿no? O sea... es El generar debate, es ¿no? Las ciudadanos, ideas. o sea, ciudadanos
con capacidad de discernimiento y otras cuestiones, no solamente un liceo, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, es más amplio, o sea, por ejemplo, yo pienso, una asamblea estudiantil que toca temas concernientes a la escuela, a los estudiantes, Sí. pues sí es parte porque es que bueno, Es que bueno, ya lo van ellos a manejar de la manera más subjetiva que puedan, ¿no? Sí, lo Porque que en pasa. realidad lo que no quieren es que se organicen ahí dentro de Para las nada. escuelas, ¿no? Por la situación que está dando ahorita a nivel nacional, ¿no? sí, o sea, porque si nos ponemos así de maniqueos de que bueno, la universidad es para ir a estudiar, que significaría tomar clases de tus materias de física, de química, de lo que estés estudiando, por ejemplo, tampoco tendría sentido tener exposiciones artísticas, ¿no? Manifestaciones artísticas y culturales dentro de las instalaciones, porque no sería ir estrictamente a estudiar, ¿no? O sea, van a restringir ese aspecto, por ejemplo, también. Una plática sobre alguna filosofía de alguna tierra lejana que no está dentro de una materia, de un programa de estudios oficial, no entra dentro de los fines o a la naturaleza o objeto del... Sí, pues digo, ahí a ver ellos, ¿no? Todo lo que no les convenga, entonces no lo están usando, o sea, lo están usando para usos contrarios, ¿no? Ajá, exacto. O sea, por ejemplo, Fines contrarios. fines contrarios. Dice hasta un convivio, o sea, una cuestión que sea, perdón, los alumnos, por ejemplo, ¿no? Que se reúnen en fin de año y se hacen un intercambio de regalos, no sé, cualquier cosa de ese tipo, tampoco se va a poder realizar. Pues ya para cambiar el tema, porque ese... ¿Por qué todavía no Habíamos- terminamos? Todavía nos falta... Adelante, adelante. Todavía nos falta más, o sea, todavía tenemos difundir, dice artículo 11, fracción 2, difundir por cualquier medio y sin autorización grabaciones o documentos que afecten el derecho o la vida privada, intimidad, honor o imagen. Cualquiera que sea, esto lo interpretan los estudiantes como cualquiera que se atreva a publicar una nota, volante, panfleto, denunciando públicamente a cualquier miembro de la comunidad, serán expulsados por 2 trimestres. O sea, si por ejemplo a ti un maestro te acosa, Ajá. y Sí, lo expones, ajá. Te van a expulsar te van a expulsar 2 trimestres. No. Sí, o sea, porque se está dando mucho esa situación en la que los alumnos a través de los celulares estaban exponiendo esas situaciones de sobornos, ¿no? O sea, que les piden dinero, que les piden alguna cosa. De abuso de autoridad, ¿no? Ajá, o que Incluso. acoso sexual, ¿no? Acosos sexuales, que ¿no? es también, pues no es aislado, no es algo aislado, no puede decir uno que es recurrente, pero tampoco aislado. ¿No? El acoso de todo tipo, desde sexual, racial, étnico, Sí. por nivel socioeconómico. Hay maestros que están, no todos los maestros que están bueno, las personas que están dando clases son maestros verdaderos, ¿no? Pero, bueno, aquí eso no dice difundir por cualquier medio y sin autorización grabaciones o documentos que afecten el derecho a la vida privada, intimidad, honor o imagen. O sea, que afecten honor o a la imagen. O sea, dicen, bueno, aunque sea verdad, o sea, aunque sea un hecho constatado y verídico, afecta a la imagen. O sea, tú, por ejemplo, si grabas al rector de la universidad teniendo un acoso hacia un estudiante,
y o sea, y es una prueba y sí se comprueba que sí lo hizo, aunque sea así, el estudiante afectó su imagen por denunciarlo públicamente. Sí, por andar moviendo videos, ¿no? Imágenes. Sí. Afectó la imagen pública de alguna persona, y pues eso ya no va a tener un costo, aunque sea verdad, ¿no? Van a ser legales las represalias. Esto son cosas sobre el autoritarismo. Esto nos habla de un autoritarismo que está avanzando en México de una manera muy feroz, ¿no? Pues sí, porque en realidad, ¿cómo es posible que los mismos profesores, ¿no? Ahí dentro no sé, que están ahí cerca del rector o X, o sea, están también permitiendo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, Sí, no es que lo permitan, yo pienso que es una consigna continuidad de la amenaza que el gobierno entrante está cumpliendo a todos los estudiantes que aquel 11 de marzo le demostraron el repudio absoluto a lo que él representa y a lo que es hoy la televisión gobernando en México. Entonces, obviamente, todas estas medidas en aras de la modernidad y la educación y la libertad no tienen nada de esto, es pura demagogia, al contrario, yo no me tiento la lengua en afirmar que es el inicio de una venganza muy dirigida a toda la clase estudiantil con miras a no generar ni siquiera permitir la mínima posibilidad del debate, de la discusión, porque ya saben por la historia que siempre los estudiantes son los que se ponen. ¿Por qué? Porque somos los que más tenemos acceso a la información, somos los que tenemos una visión de una realidad, si bien utópica, justa o mínimamente justa por parte de los estados. Obviamente que es un golpe de muchos que vienen a la universidad pública en México, también podría decir yo, con miras a incluso poner privatizarlas, porque pues ya no van a ser rentables, desaparecer carreras como decíamos, poner un código de vestimenta incluso, ¿no? Donde alumnos que andan tipo Rastafari por su apariencia simplemente ya ni siquiera pudieran entrar al campus o ser seleccionados para estudiar allí. Sí, porque, o sea, por ejemplo, el primer paso es esto, o sea, evitar condenar las protestas. Y ya después de que se haya instaurado la condena de la protesta, la sanción a la protesta, ya puedes tú poner cualquier cosa, cualquier modificación, y al que proteste lo echas. Sí. Y pasa tu propuesta porque pasa. Pueden cerrar carreras, pueden cerrar cualquier carrera y abrir la carrera de estudios bíblicos si se les da la gana. En la época franquista así pasó. Por eso los intelectuales tuvieron que salir de la España franquista Para poder leer, ¿no? Algo que no fuera del Opus Dei, algo que no fuera católico. Las universidades todas se volvieron eclesiásticas. Digo, aquí, después, eso es lo que nos van a poner, estudio bíblico en todas las universidades. Pero bueno, ahora sí, pasemos al último de nuestros temas, ¿no? Ajá. Que es las... Narcotelevisa. Ajá. Televisora. La narcotelevisora y su cónsul, ¿no? Televisora. Bueno, que a mí me gustaría, estos hechos se dieron a conocer no en Televisa ni en TV Azteca, sino en MBS y en otros medios alternativos como Twitter. Y voy a leer un poco sobre el antecedente, ¿no? Un poco, publicado en la jornada del 1 de septiembre. Pero nada más de lo de la UAM, me comentan aquí que ya quedó congelado hasta marzo esa ley, pero no desechada, solamente congelada hasta marzo. Perdón, continuamos ahora sí con lo de Carmen. Pues sí, Narcotelevisa se titula Amplían cargos contra 18 mexicanos detenidos en Nicaragua.
Un juez nicaragüense amplió este viernes la acusación contra los 18 mexicanos detenidos el pasado 20 de agosto en Nicaragua y agregó el cargo de tráfico internacional de drogas, a lo que ya pesaban sobre ellos lavado de dinero y asociación ilícita. El juez quinto penal Julio Arias anunció además al cabo de una audiencia especial que había decidido trasladar la fecha para el inicio del juicio del 5 al 18 de septiembre. La audiencia tenía el propósito de conocer una solicitud de la Fiscalía de ampliar la acusación tras encontrar residuos de cocaína en los vehículos en los que los mexicanos ingresaron a Nicaragua desde Honduras, simulando ser reporteros de una cadena televisiva mexicana, es decir, Televisa. Se les acusa de haber trasladado grandes cantidades de cocaína procedente de Costa Rica con destino a México, dijo en la audiencia el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Javier Morazán. El 20 de agosto las autoridades nicaragüenses decomisaron 9.2 millones de dólares en efectivo que trasladaban los mexicanos en 6 vehículos tipo van bajo la fachada de ser un equipo periodístico de la cadena Televisa. Según la Fiscalía, el grupo hizo el último transporte de droga el 9 de junio ingresando por Peñas Blancas en la frontera con Costa Rica y salieron del país al día siguiente por el espino fronterizo con Honduras. La policía decomisó junto al dinero bolsas plásticas de cierre al vacío, o sea, ya para llegar y órale, máquinas eléctricas para sellar y sustancias que permiten despistar el olfato de los perros, entre otras varias evidencias que respaldan el cargo de tráfico internacional de drogas. El Ministerio Público solicitó al juez reprogramar el juicio que estaba previsto para el 5 de septiembre porque la policía está investigando a otras personas en el país que podrían estar involucradas en la organización delictiva. La abogada Joana Fonseca y otros defensores rechazaron el cargo de tráfico internacional de estupefacientes por cuanto no se produjo ninguna incautación de drogas. Por medio de sus abogados, los detenidos pidieron ser asistidos en sus necesidades básicas como alimentos y material de higiene por el consulado de su país, es decir, el cónsul, que ahorita ya vamos a entrar con él, y que se le permitiera comunicación telefónica con sus familiares en México. Esto fue el día 1 de septiembre del 2012. Ahora pues ya han pasado ciertas cosas, no fluye la información, el gobierno de México debe de saber qué sale del país cuando son, por ejemplo, tal cantidad de dinero. Sí. Hay una aduana En y se efectivo, supone, ¿no? En efectivo hay que declarar como marca la ley. Aquí se violó dentro del territorio mexicano mira, esa, por ejemplo. se supone que por ley internacional, un acuerdo internacional en la lucha contra el lavado de dinero, no se manejan esas cantidades de dinero en efectivo, sino se tienen que hacer a través de transacciones bancarias, porque los bancos tienen mecanismos, se supone que tendrían mecanismos para evitar que entre dinero ilegal, ¿no? Pero de entrada, 9 punto tantos millones, lo que sean 9 millones de dólares en efectivo. Sí, es algo que debe ser declarado. Ajá, no, te digo, y ni siquiera, o sea, tú declaras que vas a pasar con 9 millones y te dicen, ¿sabe qué? Vaya al banco y saque un cheque de caja. Y nada más me declara el cheque de caja, pero no va a pasar usted con estas maletísimas de billetes. Llegas con 10 costales de billetes. Ajá, no. Pero te dice, lleve sus 10 costales de billetes al banco, le dan un cheque de caja, viene con su cheque de caja y ese me lo declara y paga sus impuestos del cheque de caja y pasa usted por la aduana, no hay problema. Con sus 9 millones de dólares, pero no en efectivo. Sí,
Bueno, otra cosa es que ahora lo que resulta ser es que parece ser que no se les va a lograr acreditar la procedencia ilegal del dinero, ni tampoco se va a lograr acreditar el tráfico internacional. Es un tráfico local de drogas, porque no se acredita que es internacional. Digo, aquí la cuestión es que Costa Rica, por ejemplo, ha brindado toda la información A los periodistas, ¿no? a todo el que se le ha pedido, inclusive Nicaragua también. La cuestión es aquí, o sea, en México, en el gobierno pasado, porque estamos hablando de septiembre, se hizo como, todo el mundo se hizo ojo de hormiga, no pasa nada, no vamos a hablar de ello. Y ahora el nuevo gobierno entrante con el nuevo procurador, nuevo presidente, parece que están aún más recios en no decir nada, en no salir a declarar quién permitió el paso de ese dinero, qué está pasando con la televisora, es verdad que está traficando con droga, ¿desde cuándo? Digo, O por sea, ejemplo, hay otra mucha cosa- información en México que no se dice, ¿no? Sí, bueno, ahí ya hay que ver también porque dices, bueno, pues que el dinero llevan para cambiarlo por la droga, ¿no? O sea, que no compraron la suficiente porque traían muchísimo dinero, ¿no? Ajá, O sea, para... traían mucho dinero y mucha droga. Ajá, mucho dinero y mucha droga, ¿no? Para tan pocas personas. Y muchas bolsitas. Entonces dices, bueno, efectivamente no era de ellos, o Sí, sea... pero no concuerda un poco el asunto porque como dices, o sea, si ibas a comprar droga, entonces ya, y ya traes la droga, ya no tendrías por qué traer el dinero, tanto dinero. tanto dinero. Sí, porque la verdad esas situaciones a veces se pueden malinterpretar porque se han visto en otras ocasiones en otras partes del mundo que entra dinero de forma ilegal y es utilizado para comprar armas, para desestabilizar un país, para hacer golpes, no sé, hay diferentes situaciones, ¿no? En las que se ha utilizado el dinero de forma, cuando entra de forma ilegal, ¿no? Pero bueno, Ujú. ¿estás de acuerdo que aquí sí estamos bien focalizados? Por un lado, se les hizo una prueba pues, de rigor, vamos a decir, de las normales, al dinero y se encontró rastros de cocaína. O sea, es evidente que ese dinero del narco pudiera, o sea, hay mucha probabilidad de que sea un lavado de dinero por los residuos de cocaína que se han encontrado en muchos billetes. Otra cosa importante también que es de resaltar aquí es que desde el veintitantos de agosto que los detienen a esa nota del 1 de septiembre hasta esta fecha, se supone que la televisora ha dicho que Raquel Alatorre no es esa persona que está detenida, que no es la prima de Javier Alatorre, pero por ningún lado aparece la verdadera prima de Javier Alatorre. Si es que existe, ¿no? Si es que existe, si es que no es ella, Ajá. por ningún lado aparece diciendo yo no soy ella, o sea, esa mujer se está haciendo pasar por mí. Porque tan solo en fotografías, Javier Alatorre, que es un periodista que tiene todo Renombre ya. sí, y pues la oportunidad de hablar, ¿no? Un espacio informativo de gran audiencia para aclarar la situación sobre un familiar suyo, ¿no? Que se le está acusando de tener, bueno, de llevar y traer esa cantidad de dinero y droga. ¿Por qué no han salido a aclarar la identidad de esta mujer, no? Sí, porque ya desde un principio Lolo se dijo que era su familiar y nunca nunca se les dijo, ¿no? Bueno, nunca nadie dijo que no y a final de cuentas desde un principio fue toda una serie de mentiras, ¿no? Porque pues según primero que, o sea, ocultaron mucha información, o sea, que según no era de Televisa, que eran, como traían dinero y traían droga, bueno, que eran narco y que, pero al final de cuentas pues sí eran, ¿no? Ajá, bueno, Digo, Entonces, y sí, pues,
sea, si andan traficando, ¿no? con la droga. De hecho, las personas, bueno, de los detenidos, lo que hemos podido saber porque estamos entendiendo que dentro de México la información sobre este asunto no quiere fluir. Esto que nos estamos leyendo y que sabemos es desde vía Nicaragua, Costa Rica, Honduras, o sea, toda esta ruta, por eso se llama la caravana, en donde algunos de los detenidos aseguran ser empleados de Televisa. Han mostrado sus credenciales, han mostrado señas, han dicho nombres como Loret de Mola, como López Móndriga, Dóriga, Dorita, o como se llame. Y también hay un registro en México, en la CETRAVI, donde se está registrando esas camionetas, porque en México, como en todos los países, hay un registro, un emplacamiento para ese tipo de vehículos que no son convencionales. Alguien tiene todos esos papeles contenidos, pero el registro está. Entonces, vamos, es un asunto que sí debemos de seguir porque es muy importante para la libertad de la información dentro de nuestro país. Sí, hay, bueno, entonces muchas situaciones que no quedan nada claras aquí. No esperamos en verdad que algún día queden claras. ¿No? Estos detenidos, como dice Luis, narran incluso algunos que se les entregaron sus uniformes y las llaves de los vehículos, los choferes, que se les entregaron las llaves de los vehículos en los estacionamientos de Televisa, que ahí se les hizo la entrega y que pues o sea, ellos estuvieron dentro de las instalaciones de Televisa también. Bueno, eso vamos a ver que termina, vamos a tener que hacer una pausa, Sí, así porque es. ya nos pasamos un poco del tiempo, y vamos a regresar con nuestro último pequeño bloque, ¿no? Estamos Pequeño bloque Illuminati. pequeño bloque Illuminati para ver qué nos depara en el oráculo. Sabes una cosa, que donde tienes